Joaquín, frente a la situación que está atravesando el país, eh, que es muy difícil darse cuenta a qué niveles ha llegado de crisis la economía de nuestro país. No hay ingresos lo suficientes, hay exigencias millonarias de comprar combustibles, conseguir dólares. El gobierno parecería que está arañando las paredes para tratar de salir del hueco y no lo logra. ¿Y eso en qué termina? El Fondo Monetario, Joaquín, al parecer tiene un informe lapidario. Es muy difícil darse cuenta o poder más o menos ya predecir a qué nivel ha llegado la economía y qué va a pasar después, Joaquín. Mira, saber qué es lo que va a pasar es sumamente difícil. Le hemos tenido una ventana de oportunidad muy grande para arreglar las cosas, ¿no? No es que nos estamos enterando ahorita recién de lo que está pasando. Es más, el famoso gasolinazo del 2010 ya advertía que iba a haber un problema con el subsidio a combustibles. Sorprendentemente hemos alcanzado casi 14 años después a seguir con un sistema que mira, el precio de la gasolina se lo fija en 2004, en el gobierno de Carlos Mesa, no lo hemos tocado en 20 años, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? No lo hemos tocado en términos nominales, en otras palabras, por el efecto de la inflación, que siempre hay un poquito de inflación en todos los países del mundo. Ahorita estamos pagando la mitad de lo que pagábamos por gasolina hace 20 años. ¿Y quién está pagando la diferencia? Lo está pagando el Estado, es decir, que lo estamos pagando nosotros, o peor todavía, lo están pagando generaciones futuras, porque esto está basado en deuda, ¿no? Deuda que se está volviendo insostenible. Ahora, ¿cuál es el problema? Hemos tenido una ventana de oportunidad bien grande para poder hacer estos ajustes, ¿no? A veces tenemos este discurso de que se necesita un cambio radical, que hay que quemar todo, que hay que agarrar una motosierra, etcétera, etcétera. Cuando hemos tenido la chance de hacer esto con relativamente calma, con buena asistencia técnica, pidiendo la opinión de expertos, de universidades, de centros de investigación, y hemos desaprovechado esa oportunidad. Hay probablemente todavía una ventana que sigue ahí para reformas graduales, y es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. A pesar de los estereotipos, uno pensaría que el fondo recomendaría, hay dos cosas que son diferentes. El Fondo Monetario va a dar un diagnóstico del país. Creo que la verdad que el diagnóstico del país no le va a sorprender a nadie. Todos vemos las filas, todos vemos, todos tratamos de ir al banco a sacar nuestros dólares y no se puede, etcétera, etcétera. Entonces el diagnóstico, probablemente lo que dice el informe del fondo no tenga nada que vaya a sorprender a nadie de gran medida. La pregunta son sobre todo las recomendaciones que hace. Las recomendaciones del fondo, que son recomendaciones que va haciendo desde hace bastante tiempo, es de ajustes graduales, ¿no? Poco a poco tratar de sincerar el tipo de cambio con el tipo de cambio paralelo, poco a poco tratar de levantar el subsidio a los hidrocarburos, poco a poco tratar de sanear las finanzas públicas, que no quiere decir necesariamente ponerle un sablazo, como hemos tenido que hacerlo, como lo mencionabas hace un momento, el 85, porque la situación era tan desesperada que necesitábamos una terapia de choque. Y lo que deberíamos haber hecho, y espero que lo logremos todavía, es evitar esa solución catastrófica, ¿no? Donde tenemos que ajustar todo de manera desordenada, de manera precipitada, con un costo social muy elevado, afectando mucho a las familias, cuando hay ciertas medidas, mira, relativamente sencillas que se hubiesen podido adoptar y que todavía podrían adoptarse gradualmente. Va a haber un costo, nos va a pegar, cada vez es más costoso tener que hacer el ajuste. Pero si no empezamos, realmente va a ser sumamente complicado, ¿no? Yo veo que esta es una crisis sobre todo política en el sentido de que el gobierno tiene muchas dificultades para hacer avanzar las cosas. Ellos argumentan que sobre todo por el bloqueo en la Asamblea Legislativa, pero su trabajo político es pues buscar consensos en la Asamblea Legislativa y no solo decir no quieren trabajar con nosotros, entonces yo me enojo y me voy, sino que deberían haber visto, si bien el ala evista ya no quiere trabajar con ellos, bueno, acercarse a otros y como dices, quizás
ese anclaje dentro de una ideología muy fuerte nos está costando muy fuerte a todos, empezando por el gobierno que ya ni está buscando la reelección del presidente. Claramente es una de las primeras víctimas de esta crisis, ¿no? Y yo sobre todo lo que veo en esta anulación, bueno, no es una anulación, han solicitado una demora en la presentación del informe, el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. No es la primera vez que sucede, no somos el único país que lo hace, el gobierno boliviano tiene todo el derecho a hacerlo, ¿no? Donde puede decir, no hay obligación de publicar esto, pero es más por un principio de transparencia. Quisiéramos saber lo que una entidad externa, esperamos objetiva, esperamos con buenos fundamentos científicos, tiene que decir. El gobierno ha dicho, sí, hemos autorizado finalmente la publicación, condicionado a ciertas revisiones, me parece que es normal. Alguien como nosotros que nos dedicamos a hacer informes técnicos, a hacer estudios con números, sabemos que a veces necesitamos un poco de tiempo para revisar que todos los cálculos estén bien y que el mensaje esté bien integrado. Entonces no creo que haya un motivo muy grande de pánico porque hay un poco de demora en la presentación del informe, sobre todo que sabemos qué es lo que va a estar dentro de ese informe, y hay un poco de utilización política, pero sobre todo es un síntoma de la desconfianza, ¿no? Si no quieren presentar, por algo será, y entonces ese ambiente de desconfianza es originado por una falta de transparencia, ¿no? Los datos que proporciona el INE siempre están muy rezagados, por ejemplo, los datos del censo, ¿dónde estarán, no? Los datos del Banco Central peor, las reservas internacionales, estamos navegando a ciegas desde hace más de un año, entonces eso obviamente genera más desconfianza. Y esa desconfianza, esa falta de diálogo, genera una polarización política como lo estamos viendo ahora, donde se proponen soluciones cada vez más radicales, más drásticas, donde hay menos consenso científico establecido para realmente pensar en soluciones. Y ahora, uno de los síntomas de eso es que cuando estamos pensando en hacer investigación para buscar soluciones para el país, para que el costo social del ajuste no sea muy fuerte, para que no perjudique mucho a los pobres, hay 0 bolivianos de financiamiento estatal para eso, ¿no? La plata para hacer investigación tiene que venir de afuera, las universidades se la tienen que buscar en algún lado para buscar soluciones para su propio país, o como han visto, hace unos cuantos días se reunió en Harvard un panel de altos expertos para buscarle soluciones al país, en el cual no participa el gobierno. Eso es un problema, ¿no? Quisiéramos que el gobierno esté enterado de posibles soluciones que se pueden tomar. Bien, Joaquín, ¿de dónde estará sacando la plata el gobierno para tapar los huecos de este dique? ¿Le alcanza lo de Vinto, lo de Guanuni? Se dice que las recaudaciones impositivas, está la venta todavía de gas, lo que queda, la urea también. ¿Alcanzará todo eso para cubrir las millonadas que necesitamos por combustibles? ¿O a qué está apelando el gobierno, Joaquín? Vemos mucho billete nuevo, flamante, impreso, ¿no? De todos los cortes. ¿Usted qué sospecha? ¿Qué está? Porque algo se tiene que estar inventando, ¿no? O sea, alguna cosa tiene que estar haciendo y tal vez cuando llegue el nuevo gobierno nos quedemos con la boca abierta al enterarnos de qué fue lo que hizo, o es previsible lo que está haciendo. Mira, se recurre mucho a endeudamiento con el Banco Central de Bolivia, ¿no? Básicamente es eso. Y por eso el problema ahorita es nuestra liquidez de dólares, porque eso no lo puede hacer el Banco Central de Bolivia. Entonces, ahí, usando los recursos de básicamente el endeudamiento, que es en gran parte endeudamiento interno con el Banco Central, tenemos un problema de algo que es una lección que hemos aprendido hace muchos años, probablemente en los 80s, en que necesitamos que el Banco Central sea independiente y que el Banco Central puede decir, lo siento, pero ya no te puedo prestar más. Eso efectivamente puede generar presiones inflacionarias. Probablemente el problema cambiario está generando mucho más inflación en este momento que eso, y a la larga puede ser un problema. No es un problema que no se puede manejar, puede ser ajustado. Durante la pandemia, durante la crisis del 2008, los países desarrollados han recurrido a imprimir grandes cantidades de dinero, o sea, lo que se llama el quantitative easing, y hemos visto que en situaciones de crisis puede ser no tan complicado, no puede ser tan grave si se maneja correctamente.
Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos con el discurso. ¿Por qué? Porque uno puede pensar inmediatamente, bueno, esto va a desencadenar en una inflación y eso cambia las expectativas de la gente y entonces eso permite efectivamente que termine con una inflación porque hay un fenómeno de desconfianza. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay una ley del Banco Central de los 90 que dice el Banco Central es independiente, el Banco Central no le puede prestar a menos que sean casos de urgencia al gobierno nacional y eso no se está cumpliendo. Y ahí hay obviamente una falla del Congreso en supervisar las tareas que se están haciendo, hay un debilitamiento de las instituciones y ese debilitamiento de las instituciones acoplado a la falta de transparencia y demás es lo que genera tanta susceptibilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos es este tipo paralelo del dólar y no sabemos cuánto del tipo paralelo del dólar lo podemos atribuir únicamente a la escasez de liquidez de dólares y cuánto está causado por las restricciones, el cepo, como le dicen en la Argentina, o el corralito, que puede estar causado más que todo por el miedo a movimientos de pánico, ¿no? Cuando hace un par de años cerraron y después volvieron a abrir la ventanilla en la Ayacucho, el Banco Central, se crearon filas enormes, primero porque se quería aprovechar la diferencia en el tipo de cambio, pero también porque la gente ve esas señales por los traumatismos de los 80s como de que algo está mal, ¿no? El gobierno pide demorar 28 días un informe técnico del fondo, que la verdad sospecho que son muy pocas personas que lo van a leer a detalle, y eso provoca pánico. Pánico, obviamente, que va a ser muy bien aprovechado por opositores políticos, ¿no? Joaquín, yo le consultaba de dónde está sacando el gobierno la plata para mantenerse a flote, porque no está claro que no tenemos ya los ingresos que teníamos antes. Usted me decía deuda interna. Deuda interna implica la plata de la seguridad social o el sistema de pensiones, el Banco Central. Pero el Banco Central, Joaquín, ¿qué puede prestar? ¿Tendrá plata el Banco Central? ¿Tendrá dólares? Tiene, creo, como lo mejor, las reservas de oro. Una parte se han vendido ya. ¿Qué le puede prestar el Banco Central al Ejecutivo? Mira, el Banco Central es el ente emisor. Eso quiere decir que ellos básicamente tienen la capacidad de intercambiar bonos del tesoro, básicamente deuda pública por dinero, por bolivianos, ¿no? Entonces ahí la cantidad que ellos pueden emitir es una cantidad que está físicamente no limitada, está limitada por ley, está limitada por justamente ese principio de independencia que debería tener un banco central, porque sabemos que si el gobierno, si la parte fiscal puede presionar demasiado al banco para emitir deudas, lo que se vuelve básicamente más emisión monetaria, esto puede tener una presión inflacionaria que es elevada, en particular si afecta las expectativas de las personas. O sea, perdón, Joaquín, sí. Lo que debemos suponer, como de las ideas más fuertes, es que se están dedicando a sellar billetes. O sea, podríamos sospechar, ya se ha comentado mucho eso, como una de las últimas alternativas, crear plata ficticia. Así funciona la banca central en todo el mundo. No es un proceso que sea particularmente anormal. Lo que es anormal es cuando esto se vuelve excesivo. Y esto se vuelve excesivo cuando básicamente, si al final lo que el gobierno va a hacer es devolver, pagar esos créditos y esto se maneja de manera sostenible, es un funcionamiento absolutamente normal. Necesitamos que efectivamente esos billetes estén circulando dentro de la economía para que la economía funcione, ¿no? Cuando se vuelve excesivo, ahí es el problema. Si tenemos demasiada plata persiguiendo muy pocos bienes, ¿no? Si hay escasez, etcétera, etcétera, ahí los precios empiezan a subir. Y ahí la pregunta es obviamente la capacidad que tenga el Estado de volver a pagar eso, ¿no? Claro, Joaquín, el tema es que es plata sin respaldo, porque yo entiendo que la riqueza se genera a partir de la producción, del trabajo, de los bienes que generan, del plusvalor, del valor agregado, eso te genera riqueza y dinero. Pero si tú como país no estás generando eso, pero sí tienes la maquinita para hacer aparecer billetes, usted lo decía, es muy peligroso por la presión inflacionaria. O sea, la idea de que el dinero exista no es con la maquinita, sino que tenga respaldo, ¿no?
No, correcto. Necesita estar sustentado en la realidad económica del país, en la tasa de crecimiento, etcétera, etcétera. Ahora, la tasa de crecimiento está mermando definitivamente, ¿no? Entonces eso quiere decir que en realidad debería haber menos emisión monetaria. Ahora, otra vez, se está recurriendo a crédito, sobre todo a crédito interno con el Banco Central. ¿Por qué? Porque Bolivia está teniendo muchas dificultades para prestarse plata de afuera, ¿no? Tanto por el tema legislativo como por el tema de que Bolivia es visto como un país muy riesgoso para prestarle plata. Las tasas de interés serían prohibitivas si es que se accede. Y entonces eso significa que, bueno, ya desde hace mucho tiempo no nos basamos en patrón oro o cosas así para respaldar la plata, ¿no? Nos respaldamos básicamente en equilibrios monetarios donde lo que tratamos de hacer es generar la cantidad de plata que mantenga un nivel de inflación controlado. Típicamente estamos apuntando un 2%, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es lo que se llama la dominancia fiscal, es que el gobierno, muy urgido de generar nuevos recursos, presiona al Banco Central, que el Banco Central no tenga la independencia de poder decirle, no, lo siento, ya no te puedo prestar más. Entonces ese mecanismo de disciplina ya no está ahí. Y cuando ese mecanismo de disciplina se debilita, tiene dos efectos. Primero, eso, ¿no? Más emisión. Y segundo, una pérdida de credibilidad, una pérdida de confianza, que es lo que se está sintiendo ahora. Entonces la gente entra más rápido en pánico, cualquier pequeña señal es vista como algo necesariamente negativo o catastrófico, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, el haber vulnerado estos principios de independencia, que son principios que conocemos desde ya hace mucho Ujú, tiempo, pueden ser uno de los elementos que sustenta el proceso inflacionario que estamos viviendo. Eso acoplado, obviamente, del tipo de cambio paralelo. ¿Cuál es la magnitud de cada una de esas cosas? No lo sabemos porque no estamos haciendo suficiente investigación sobre eso. Joaquín, definitivamente a Bolivia, más allá de socialismos, capitalismos y cosas, por el grado al que ha llegado su economía, no le va a quedar otra que cambiar el modelo. Cuáles son las medidas que guste o no guste va a tener que tomar el que venga. Repito, sea socialista o no sea socialista, si hemos llegado a un nivel en el que nos obliga a hacer qué cosas, Joaquín, sí o sí. Mira, lo que necesitamos hacer es eso, es tratar de reducir la deuda del Estado. Eso no quiere decir necesariamente cortar todo sistemáticamente al mismo tiempo. Hay que ver qué cosas no son prioritarias. La protección social, y eso los organismos internacionales te van a decir lo mismo. La protección social tiene que ser nomás mantenida para que la crisis no sea demasiado agresiva para las personas más vulnerables. Pero hay que ver, por ejemplo, cuáles de las empresas estatales están generando algo, cuáles no. Que el ajuste puede ser más de dos maneras. Una es el muy tradicional de los años 90, que le puedes llamar neoliberal si quieres, de, bueno, la privatizaremos, la verdad es que no sé quién la querrá comprar. O la otra es decir, bueno, ¿por qué no buscamos, por qué no profesionalizamos la administración de estas empresas estatales, ¿no? ¿Por qué no tenemos lo mismo, ¿no? Restricciones institucionales para tener administradores competentes que sepan bien manejar estas empresas para que estemos seguros de que por lo menos no estén generando un agujero en el bolsillo, que no estén desplazando muy agresivamente a la empresa privada, etcétera. Puede ser que cubran ciertas necesidades que el mercado no está haciendo y esa función puede ser útil, pero la administración y la gestión tiene que ser buena, Pero ¿no? Joaquín, Entonces a mí, en lo sí. estructural, perdón, o sea, el modelo Estado empresario, Estado empresa, ¿funciona o ya no? En este momento no estamos para ese jueguito y tendríamos que entrar, lo que dicen, ¿no? Inversión privada, fomentar los capitales externos, dejarnos de esas cargas para el Estado, que significaría cerrar muchas de esas empresas, las estratégicas tal vez otro tratamiento, pero ese Estado empresario que nos han propuesto, locomotora supuestamente de la economía, ¿da o ya no da? Mira, no es una cuestión de si tienes o no tienes Estado, es una cuestión de qué tan bien lo utilizas. Si estás convencido de que el Estado va a hacer mal las cosas, quizás es mejor que no esté tan presente. Pero mira el modelo chino, mira todos los modelos en general del Asia, donde tienes una intervención estatal extremadamente importante y donde se han levantado miles de millones de personas de la pobreza de manera muy eficiente y ahora son los que lideran el mundo a nivel tecnológico. Eso no es porque tener un principio tiene que hacerlo el Estado o tiene que hacerlo el
mercado. Es una combinación de los dos, pero sobre todo porque es una lógica de poner a cargo a las personas más competentes. Entonces ahí el problema es si pongo a cargo solamente a mis partidarios porque estoy pagando favores políticos, porque son los que han hecho campaña por mí, etcétera, etcétera, entonces generalmente la administración de las empresas estatales va a ser mala. Ahora, ¿cuál es el problema? Estamos llegando a una situación de quiebre donde probablemente hasta que hagamos una buena capacitación de administradores públicos bien hechos, que haya una escuela de administradores públicos que los haga súper competentes, que efectivamente seleccionemos a los mejores del país para que lo hagan, a todos los niveles, no solo en las empresas estatales, también dentro de los ministerios, dentro de las supervisoras, etcétera, etcétera. Eso es algo que había que hacerse en el largo plazo. Ahora probablemente la situación va a ser una situación de urgencia, ¿no? Donde ahí lo ideal es poder hacerlo razonado, viendo los estados financieros de cada una de estas y ver, bueno, esta definitivamente solamente es una carga para el Estado, no es una buena idea mantenerlo, qué tipo de solución se puede hacer, esta parece que está tomando nomás un rendimiento y sobre todo está cubriendo una necesidad que no lo haría el mercado. Entonces, ahí yo preconizo la cautela, hay que verlo caso por caso en vez de tratar de tener estas soluciones absolutas o motosierra o mantenemos al Estado como copando todo para ver, a ver, dónde realmente tiene sentido hacer estos cortes. Ahora, por ejemplo, el subsidio a la gasolina, como te decía al principio, el subsidio a la gasolina se ha vuelto una carga que tenemos ya desde hace 20 años, donde ahora probablemente pagar más por la gasolina sea menos costoso que tener que hacer 8 horas de fila cada 3 días, ¿no? Porque ahí estoy perdiendo un montón de plata, porque no estoy yendo a trabajar, porque estoy cansado por hacer esa fila, entonces tengo un riesgo de accidente en mi auto, qué sé yo. Entonces Bueno, ahí en tu análisis costo-beneficio, probablemente mucha gente esté de acuerdo, ¿sabes qué? Prefiero pagar más la sí. gasolina, y ni modo, quizás hasta un ajuste fuerte, cuando hubiésemos podido hacer un ajuste Bueno, claro, progresivo lento. ojalá, Joaquín, Sí, que eso sí. el próximo gobernante lo haga. Joaquín, se terminó mi tiempo. Gracias por esta primera vez creo hemos conversado y te volveremos a convocar para seguir hablando de economía. Joaquín, ha sido un gusto. Un gran gusto.